El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Revolución Mexicana. Número de muertos 1.000.000. Clasificación 47. Tipo: Estado fallido. Grupos enfrentados pobres contra ricos. Periodo de 1910 a 1920. Escenario: México. Asesinatos: Carranza, Madero, Villa y Zapata. Último hombre en pie: Álvaro Obregón. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A todos. Díaz eliminado. En las 3 décadas desde 1876 en las que gobernó como dictador de México, Porfirio Díaz había convertido el país en su propiedad personal. El ejército solo respondía ante él, y cualquier negocio dependía de su buena voluntad y pasaba por sus manos de un modo u otro. Los únicos posibles rivales de Porfirio Díaz eran los grandes terratenientes que funcionaban como señores feudales. Francisco I. Madero, el hijo de uno de los hacendados más importantes, había sido educado en el extranjero y había regresado cargado de todo tipo de ideas liberales. Las elecciones presidenciales de 1910 no iban a ser más que una comedia, y se daba por supuesto que Díaz no tendría rivales. Pero Madero se incorporó a la carrera electoral, obligando así a Díaz a luchar por la presidencia. Díaz hizo detener a 5.000 descontentos conocidos, entre ellos a Madero, a fin de que no pudiera estropearle su elección, tras lo cual anunció su victoria por una aplastante mayoría. Madero se exilió entonces a Estados Unidos, desde donde hizo un llamado en el que incitaba al pueblo mexicano a rebelarse y derrocar a Díaz. Los mexicanos no necesitaban que les alentaran demasiado. La revolución flotaba en el ambiente y la contienda electoral había dejado al descubierto la vulnerabilidad del régimen de Díaz. El sistema de haciendas en las zonas rurales mantenía a los campesinos endeudados, sin tierra y sin esperanza, una situación que desencadenó una revuelta en el estado de Morelos, en el sur del país, acaudillada por el anarquista indio Emiliano Zapata. En el norte, el extravagante bandolero Pancho Villa encabezó otro levantamiento que contaba con el respaldo de pequeños granjeros, vaqueros desempleados y otros náufragos de la economía ganadera. El levantamiento del norte se extendió al estado de Chihuahua y se prolongó hasta mayo, cuando los rebeldes, después de una feroz batalla, se apoderaron de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, o Paso del Norte. Entonces, y mientras todos se preparaban para combatir ferozmente por la capital, Díaz sorprendió a todo el país, presentó su dimisión y se retiró al exilio. Madero eliminado. Francisco Madero regresó entonces a ocupar el lugar que le correspondía y asumió la presidencia. Después de su toma de posesión, sin embargo, demostró ser más conservador de lo que habían esperado sus seguidores. México estaba ahora lleno de una gran cantidad de campesinos y trabajadores armados que esperaban que la riqueza del país se redistribuyera entre el pueblo. Pero lo único que quería Madero era llevar a su país elecciones y un capitalismo de libre mercado. La revolución se fragmentó, aunque Zapata conservó su enclave socialista en Morelos, fuera del alcance del gobierno central. Mientras tanto, en marzo de 1912, irritado por lo escasas que eran las reformas de Madero, uno de los principales generales de la revolución, Pascual Orozco, se rebeló en el norte. Victoriano Huerta, un protegido del antiguo dictador Porfirio Díaz, estaba al mando del ejército enviado para aplastar la rebelión de Orozco. Al llegar el mes de octubre, una brutal campaña de desgaste había logrado derrotar a Orozco, que huyó a Estados Unidos. Huerta regresó entonces a la capital, donde junto con los conservadores mexicanos y el embajador estadounidense, quien probablemente actuaba sin la conformidad de Washington, empezó a planear una rebelión. Después de un año observando la incompetente gestión del presidente Madero, Huerta encabezó un golpe de Estado en febrero de 1913.
Madero se rindió a la Junta a fin de que Huerta no tuviera ninguna excusa legal para ejecutarle públicamente, pero durante el traslado de Madero de una cárcel a otra, el automóvil en el que viajaba pasó de largo su destino y se detuvo algo más allá. Los escoltas de Madero lo sacaron del coche a la fuerza y lo mataron a tiros, tras lo cual acribillaron el coche a balazos con la intención de que pareciera una emboscada de los rebeldes. Huerta eliminado. En noviembre de 1913, en el norte de México, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, Pancho Villa y Álvaro Obregón, propietario de una pequeña plantación y un político que estaba empezando a demostrar un cierto talento militar y ascender en el escalafón, formaron una alianza rebelde contra Huerta. En el curso del año y medio siguiente, sus ejércitos rebeldes se consolidaron y ampliaron su territorio. El nuevo presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, se negó a reconocer la legitimidad del gobierno de Huerta y apoyó en cambio a los rebeldes. La tensión entre los dos gobiernos fue en aumento, hasta tal punto que cuando en abril de 1914 las autoridades locales de Tampico insultaron a unos marineros estadounidenses, los soldados americanos capturaron el puerto de Veracruz y dejaron así a Huerta sin los lucrativos aranceles aduaneros que aportaban más o menos la cuarta parte de los ingresos del gobierno. Los ejércitos rebeldes se le estaban acercando y Huerta dimitió en julio de 1914 y huyó al extranjero. Unos pocos años más tarde, llegaba a Estados Unidos, donde se puso en contacto con su antiguo enemigo y también exiliado Pascual Orozco, y juntos planearon su regreso. No obstante, mientras planeaban este complot, los Rangers de Texas pasaron a la acción. Mataron a Orozco y detuvieron a Huerta, acusado de quebrantar la neutralidad estadounidense. Huerta murió en la cárcel antes de que las autoridades estadounidenses tuvieran tiempo de decidir qué hacer con él. La Convención. Una vez desaparecido Huerta en agosto de 1914, Obregón ocupó Ciudad de México en nombre de la Revolución y Carranza se autoproclamó presidente. Sin embargo, ahora que habían vencido a su enemigo común, todos los revolucionarios empezaron a pelear entre ellos. Al final, todas las facciones de todo el territorio mexicano se reunieron en territorio neutral en la ciudad balnearia de Aguascalientes para intentar dirimir sus diferencias. La convención convirtió el cargo de presidente en una entidad inocua y vacía de contenido, y en leyes una gran parte del programa radical de Zapata, cuyo objetivo consistía en la redistribución de los grandes latifundios entre los pobres. Todos menos Carranza suscribieron las propuestas de la Convención de Aguascalientes, un resultado poco afortunado, puesto que Estados Unidos, a quien quería en realidad como presidente, era a Carranza, un centrista moderado. Aunque el pueblo estadounidense sentía un cierto afecto por Pancho Villa, el gobierno de Estados Unidos decidió que Carranza era el personaje que mayores posibilidades tenía de lograr estabilizar México. Y además los planes de Carranza no incluían la redistribución entre los pobres de los grandes latifundios en manos de terratenientes extranjeros. En noviembre de 1914, las tropas estadounidenses abandonaron Veracruz y le entregaron la ciudad a Carranza, quien instaló allí su cuartel general, desde donde reanudaría la guerra civil. En diciembre de 1914, Zapata llegaba a Ciudad de México desde el sur y Villa lo hacía desde el norte, con el propósito de mantener la ciudad en manos de los miembros de la Convención. El contraste entre las dos fuerzas rebeldes se hizo realmente evidente durante la ocupación conjunta de la Ciudad de México. Los hombres de Zapata se comportaban de forma correcta y eran disciplinados. El ejército de bandidos de Villa, en cambio, tras su llegada se dedicó a sacar de sus hogares a los ciudadanos destacados y fusilarlos contra cualquier pared que les pareciera adecuada. Después de sentar algunos ejemplos de este tipo, extorsionaron a cualquiera que no deseara correr la misma suerte que aquellos infortunados. En enero de 1915, Carranza salió de Veracruz y obtuvo una convincente victoria contra las tropas de los convencionistas en Puebla, la ciudad en la que parece que cualquier ejército que se dirija de Veracruz a la Ciudad de México tenga que librar siempre una batalla decisiva.
Carranza llegó a la Ciudad de México y reivindicó la presidencia en julio de 1915. Obregón cambia entonces de bando, proporcionándole así a Carranza un nuevo y gran ejército para combatir contra Villa. Zapata se marchó con su ejército a su tierra natal en Morelos a ponerse en cubierto, y el nuevo gobierno pudo concentrarse de este modo en librarse de Villa. En el curso de una larga serie de batallas, Obregón obligó a Villa a retroceder, hasta que Villa echó toda la carne al asador en Celaya, en el centro de México. Convencido de que la gallardía y el valor le bastarían, Villa lanzó inútilmente oleada tras oleada de soldados a cargar contra las trincheras de Obregón, quien destruyó la división del norte de Villa, más allá de cualquier esperanza de recuperación. Los supervivientes fueron perseguidos centenares de kilómetros a través de las montañas y del desierto hasta el territorio de Villa, a donde llegaron apenas unos cientos de supervivientes de los miles iniciales. Tras perseguirlo por todo el desierto del norte, sin que sus soldados federales lograran capturarlo, Carranza decidió olvidarse de Villa. Villa eliminado. Antes o después, cualquier fase de la guerra parecía convergir hacia la frontera del norte. Controlar las poblaciones a lo largo de la frontera con Estados Unidos les permitió a los rebeldes recabar apoyos extranjeros, recaudar fondos e introducir armas de contrabando. Eran tantas las ciudades fronterizas a caballo sobre la línea que dividía México y Estados Unidos que los estadounidenses solían reunirse en los tejados de las casas a mirar cómo los mexicanos se peleaban en la mitad del sur de la ciudad, al otro lado de la frontera. Los mexicanos, por su parte, tenían que tener un gran cuidado de no disparar por accidente al otro lado de su frontera y provocar una enorme reacción de Estados Unidos. En noviembre de 1915, Villa atacó al ejército de Carranza en la ciudad de Agua Prieta, muy fortificada, y en esta ocasión, los estadounidenses le permitieron al gobierno mexicano trasladar sus tropas de refuerzo utilizando el ferrocarril de Estados Unidos, donde Villa no podía detenerlos. Más tarde, cuando Villa lanzó un asalto nocturno para intentar conquistar las trincheras de los federales, sus hombres quedaron expuestos y cegados por los focos del enemigo enchufados a las centrales eléctricas de territorio estadounidense. Furioso por esta violación de la neutralidad estricta, Villa detuvo al azar un tren de pasajeros en Santa Isabel, México, y sacó a todos los estadounidenses que viajaban a bordo. Los puso en fila y los fusiló. En 1916, Villa cruzó la frontera y lanzó una incursión en Estados Unidos que acabó en un cruce de fuego de artillería entre los mexicanos y la guarnición estadounidense en Columbus, Nuevo México. Tras aprovisionarse de armas y alimentos estadounidenses, se retiró de nuevo a México. Los estadounidenses, para acabar con esta amenaza de una vez por todas, enviaron una gran fuerza expedicionaria que invadió México y persiguió a Villa por todo el desierto del norte sin conseguir capturarlo, hasta que al cabo de un año renunció. Villa permaneció en libertad, pero fue perdiendo importancia hasta que un indulto en el año de 1920 le permitió retirarse en paz. 3 años más tarde, mientras circulaba en su automóvil, sus enemigos le tendieron una emboscada y lo acribillaron con fuego de ametralladora. Zapata eliminado. Durante la Revolución Mexicana, cuando les daba por ahí, los soldados solían cambiar de bando con frecuencia. A veces lo hacían enseguida y para escapar de las ejecuciones sumarias de oficiales enemigos capturados, una práctica habitual en todos los bandos. En otras ocasiones, se trataba de un paso adelante de su carrera cuidadosamente calculado. Cuando el coronel Jesús Guajardo, uno de los oficiales más destacados de la caballería del Ejército Federal, fue encarcelado por beber en acto de servicio, Zapata le envió una nota en la que le preguntaba si deseaba unirse a él. El comandante federal interceptó la nota y coaccionó a Guajardo, forzándola a ponerse al servicio secreto del gobierno. Hasta el momento Zapata se había dedicado a sus propios asuntos, pero no por eso dejaba de ser un rebelde que necesitaba ser erradicado. Guajardo analizó la situación y pergeñó un plan que no podía fallar. Guajardo, tras reincorporarse al servicio, escenificó un motín de la caballería, a fin de incrementar su credibilidad ante Zapata.
Guajardo lanzó un ataque contra su propio bando, la guarnición federal de la ciudad de Jonacatepec, en cuyo transcurso mató a algunos soldados e hizo que el resto pusiera pies en polvorosa. Para demostrarle que iba en serio, después de la victoria incluso llevó a cabo una masacre en la que mató a 50 soldados. Impresionado por esta brutalidad, Zapata aceptó reunirse con él. A la llegada de Zapata, los hombres de Guajardo formaron en un pasillo y alzaron los rifles para lanzar una salva de saludo mientras Zapata cabalgaba entre ellos. Pero en lugar de disparar un saludo, lo mataron a tiros. Carranza eliminado. En marzo de 1920, Obregón se amotinó contra Carranza y marchó sobre la capital. Carranza huyó en dirección a Veracruz con 21 trenes en los que viajaban 20,000 soldados y una fortuna en monedas de oro. Se suponía que el general leal Guadalupe Sánchez debía proteger al gobierno a su llegada a Veracruz, pero cambió de bando alineándose junto al ganador y salió a interceptar a Carranza. Sánchez tendió una emboscada al convoy, lo hizo descarrilar y destruyó los trenes del gobierno fugitivo. Carranza huyó a caballo con un pequeño pelotón. Aquella noche, exhausto y extraviado, fue descubierto en la cabaña de un campesino y asesinado de un tiro mientras dormía. Ahora que todos, salvo Obregón, estaban muertos, la guerra terminó por fin y México encontró la estabilidad en forma de un estado gobernado por un partido único. Obregón dio cabida en el gobierno a todas las facciones más importantes y las compró ofreciéndoles una parte del poder. Aquellos que no quisieron incorporarse y se negaron a cooperar, vieron cómo se les vetaba el acceso a los cargos gubernamentales. Y durante varias generaciones, ningún partido de la oposición lograría nunca romper el férreo control del Partido Revolucionario Institucional en el poder hasta el año 2000.